Bienvenidos a Noticias Vespertinas. Soy Stephanie Medina. Los titulares de hoy son los siguientes: la educación en la Revolución Mexicana, donde vamos a estar hablando un poquito sobre las instituciones que se crearon durante la Revolución. Para ampliar las noticias, mi compañera, la reportera Akemi Ruiz, nos trae el informe sobre la escuela racionalista en México. Adelante. Gracias, Stephanie. Ferrer estableció como el principio de la escuela racionalista que los niños y las niñas se le confíen, lleguen a ser personas instruidas, verídicas, justas y libres de todo prejuicio. Para ello, sustituirá el estudio dogmático por el razonado de las ciencias naturales. En México se difundió la escuela racionalista con el grupo denominado Luz. A raíz de la promulgación de la Constitución de 1917, se hizo potente la necesidad de una educación separada de la religión, esto para darle un carácter más objetivo y práctico. En 1918 se dijo que la nueva educación se basaría en la libertad, la ciencia y la coeducación. La escuela racionalista tendría como base la libertad, la extensión de premios, castigos, diplomas, talleres y la obtención de un conocimiento científico. Hasta aquí mi reporte. Continuamos en el estudio. Muchas gracias, Akemi. Esta nueva escuela le abrió nuevas oportunidades a los ciudadanos. Por otro lado, la reportera Yukari nos trae las notas sobre los maestros y la escuela racionalista. Adelante. Hola, buenas tardes. Algunos maestros participaron en la Revolución Mexicana por voluntad propia, ya que ellos querían mejores sueldos y mayores oportunidades de trabajo. Como los maestros pedían un mejor sueldo, el gobierno les empezó a pedir más responsabilidades en las aulas. Ahora que los maestros tenían más responsabilidades, empezaron a surgir grandes pedagogos. Estos se preocupaban por las condiciones educativas en las que estaba el país. Principalmente les llamaba mucho la atención el abandono de la escuela en el ámbito rural. Al principio de la revolución, la escuela era únicamente para los más privilegiados. Por eso se inició la educación popular, la cual debe llegar hasta los rincones más pobres de nuestro país. En la Revolución Mexicana se iniciaron diferentes tipos de escuelas. Una de ellas eran las rudimentarias. Estas escuelas se aprobaron el 30 de mayo de 1911. Principalmente ofrecían conocimientos básicos y oficios para que la población pudiera integrarse y así formar una vida productiva. Otra de las escuelas que surgieron durante la Revolución fueron las racionalistas. Un dato interesante de estas escuelas es que los maestros racionalistas eran obreros sin prejuicios. Ellos laboraban por los derechos de los niños y por establecer escuelas racionalistas. A las escuelas racionalistas se les dio el papel revolucionario, anticatólico, científico, organizativo, productivo y humanitario. Estas escuelas causaron mucho entusiasmo entre la población, tanto así que lograron que la Liga Nacional de Maestros Racionalistas enviara una propuesta de reforma al artículo 3 el 20 de octubre de 1920. En esta se pedía que se instituyera la escuela racionalista para así contrarrestar la enseñanza libre de los grupos católicos. Buenas tardes, hasta aquí mi reporte. En esta educación, los pedagogos participaron por voluntad para tener su mejor sueldo y conseguir mayores oportunidades. La reportera Rosa nos trae la nota educativa y los logros de esta educación. Adelante. Buenas tardes. Para hacer llegar la educación a todos los rincones del país, se crearon las escuelas rudimentarias, con la finalidad de enseñar a hablar, leer y escribir castellano y ejecutar las operaciones fundamentales y más usuales de la aritmética. En cuanto a la educación urbana, en 1925 se crearon las primeras 5 secundarias dependientes de la SEP, las cuales no tuvieron gran demanda. Además, se fundaron escuelas normales, regionales y la Escuela Nacional de Maestros. Entre los logros educativos que surgieron de la Revolución se encuentra la creación de la Secretaría de Educación Pública fundada por José Vasconcelos en el régimen de Álvaro Obregón. Álvaro Obregón consideraba la educación como un medio importante para lograr una vida más humana y justa. Este pensamiento lo impulsó a abrir miles de escuelas. Seguimos en el estudio.
Álvaro Obregón y su plan de educación de 11 años desde la primaria hasta la educación media superior. Vamos contigo, Erika, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes. La escuela racionalista forma a los hombres libres y fuertes. En esta escuela, la biología y la sociología tenían un lugar preferente para la obtención de los conocimientos utilizados por los alumnos en la comprensión de la vida natural y social. La vida natural y la social no debían de reconocer ninguna causa sobrenatural que las explicara. En la escuela racionalista se fomentaba la cooperación en el trabajo con una idea cambiante y transformadora de la realidad. Hasta aquí mi reporte. Seguimos contigo, Stephanie. Esta educación les ofrece mucho a los ciudadanos: la mejora de su persona y nuevos conocimientos culturales en clases. Vamos contigo, Ana. Muy buenas tardes. La escuela racionalista era preparada para una sociedad sin clases, para una democracia de los trabajadores, era coeducativa y combatía todo dogma, ya fuera político o religioso. También era opuesta a la escuela burguesa de entonces, pues mientras ésta preparaba autómatas, súbditos, esclavos asalariados, aquella formaba hombres libres y fuertes para una sociedad sin clase y de justicia igualitaria. La escuela racionalista sucumbió en Yucatán al desaparecer Carrillo Puerto en 1923. Sin embargo, el profesor Mena siguió aportando sus ideas para la organización de la nueva escuela mexicana, que según él no era socialista, implantada en 1934. José de la Luz Mena, como problema de la escuela socialista, la Ley Orgánica de la Educación que reglamentaba el artículo 3, expedida en febrero de 1940, en cual, según Mena, no defendía la doctrina social ni pedagógica, ni el método de la escuela socialista. Asimismo, se confundía educación con instrucción, y por ello se sostenían tesis que llegaban a ser hasta contradictorias. Hasta aquí mi reporte. La Revolución Mexicana fue la primera revolución social en el siglo XX, que duró de 1910 a 1920. Este suceso trajo una nueva educación, que fue la educación racionalista. Surgieron nuevas escuelas, todo traía un gran cambio y nuevas oportunidades para los ciudadanos. Y con esto llegamos al final. Soy Stephanie Medina y muchísimas gracias por acompañarnos.